esa ya. Solo esperemos un momentito más que el doc ya se conecte. Fallas técnicas. Pero ya, por comentarios. Ok, sí, ya. Vamos a empezar con la tuya, no te preocupes, ¿ya? Ok, ay, Dios mío. Estoy con un pelito chueco. Ahora Ahora sí, sí, creo que sí. ya, perfecto. Ok. Bueno, doc, ahora sí, para que se presente, por favor, con todos. Se están conectando algunas personas, entonces, adelante, doc. Ok, saludos, muy buenas noches. Realmente un gusto para mí aquí compartir a través de este medio un rato de conversación de cardiología contigo. Para decirte, yo tengo como 2 años en redes sociales, sabes que mi fuerte es Instagram, tengo miles de seguidores y entreno allí sobre electrocardiografía y todo lo que tiene que ver con cardiología. Y siempre me decían por qué no hacía un live. Realmente me han invitado de programas de televisión de Europa, de aquí de República Dominicana, de Venezuela, pero siempre tenía el tiempo complicado para esto. Y se dio la primera vez, se dio contigo, este live a través de este medio. A veces subo algunos videos en TikTok, pero no es mi fuerte. Yo soy el doctor Rubén Mosquea, soy dominicano, médico aquí, le decimos doctor en medicina, a los que mayormente en otro país le dicen médico cirujano, que es médico general. Hice mi especialidad de cardiología en Venezuela por la Universidad Central de Venezuela. También luego hice un diplomado de 6 meses de experto en arritmia. Como ya sabe también, mi fuerte Instagram, allí día por día subo contenido de cardiología, más acerca de arritmia, en mi red social que es Cardioelectro RM. Entonces, sin más nada que decir, tengo otro proyecto que viene en camino que todavía están en silencio hasta que se den. Y pues nada, vamos a hablar un poquito. Sí, Doc. Y bueno, es el contenido que comparte el Doc es increíble. Ya cuando puedan que le sigan, terminando este en vivo también. Pero bueno, vamos a empezar, Doc. Hay justamente uno en el público que había dejado una pregunta. Vamos a empezar con él porque me dice que ya se le acaba la pila y él quiere escuchar la respuesta de esta ya. Ok. Pues vamos a empezar con esta. Nos dice, ¿en qué momento es mejor anticoagular a un paciente con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, con inestabilidad hemodinámica que se lo va a cardiovertir? Me refiero a inmediatamente o hay que esperar algún tiempo. Es una muy buena pregunta. Eso depende mucho de a qué le llamamos inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Hay que tener muy claro, y siempre en alguna emergencia que he estado, he visto cierta confusión en estos parámetros de inestabilidad hemodinámica. Uno de los criterios de inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, es dolor torácico. Ahora, todos los pacientes que llegan a emergencia con cualquier tipo de taquicardia, así no sea FA, pero como estamos hablando de FA en este momento, puede llegarte con molestia torácica. Y uno siempre busca a preguntarle al paciente si puede colaborar, si le duele el pecho. El paciente te va a decir que sí. Ahora, esto no quiere decir que esto es inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Cuando tú tienes un paciente con fibrilación auricular y respuesta ventricular muy rápida, tú acortas mucho la diástole en la contracción. Es decir, el corazón no tiene tiempo para relajarse. Y tú piensas, ¿qué importancia tiene esto? El detalle es que el corazón se irriga en diástole. O sea, recibe su riego sanguíneo en su mayor porcentaje en la diástole. Si tú tienes una diástole muy acortada, él no va a recibir riego sanguíneo. Entonces se va a comportar como una isquemia fisiológica. Y esto te va a llevar a presentar una molestia torácica que si tú disminuyes la frecuencia, va a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que quiero aclarar allí? Que hay que diferenciar bien lo que es un dolor anginoso de una isquemia aguda, de un infarto, que si es inestabilidad hemodinámica, este paciente que te llega con un dolor torácico 8 sobre 10, 9 sobre 10, insoportable, de reciente de evolución, ve que se toca el pecho. Entonces, tiene que diferenciar bien lo que es un dolor torácico de angina a una molestia torácica porque la frecuencia ventricular está muy rápida. Otra, el paciente te puede llegar con dificultad respiratoria. Si la frecuencia normal es entre 60 a 100 y un paciente tiene 150 de frecuencia cardíaca,
ya con el acortamiento de la misma diástole, eso aumenta las presiones dentro de la cavidad cardíaca. Y eso se va retrógradamente hacia los pulmones, esas presiones. Y aumenta algo allí que se llama presión venocapilar, que te suele alterar ese intercambio que se da entre el eritrocito con el alveolo para el oxígeno. Entonces el paciente puede tener una leve disnea, que solamente es por la frecuencia rápida. Entonces tampoco es inestabilidad hemodinámica. Diferente a una disnea de un paciente que te llegue por una falla cardíaca aguda en un edema agudo de pulmón, que tú lo auscultas, tiene estertoren, marea ascendente, y ya sabe que es por un edema agudo de pulmón, y allí sí hay inestabilidad hemodinámica. Lo que quiero decir con esto es que no toda molestia torácica y toda dificultad respiratoria es inestabilidad hemodinámica. Otro punto importante, y es para que quede claro, este paciente que te llega con confusión mental, con alteración de no sabe dónde está, no tiene buena colaboración, para tomarlo como inestabilidad hemodinámica, o tenga síncope o presíncope, o esté en shock. Ahí en estos parámetros que he dejado claro es que hablamos de inestabilidad hemodinámica. Si tu paciente está así, y es todo de manera aguda, tú no vas a anticoagular para luego cardiovertir el paciente. Tú vas a cardiovertir a tu paciente y tú dirías, pero si tiene coágulo y no lo anticoagulo, no. La anticoagulación, aunque sea inmediata, no le da el tiempo para disolver un coágulo que ya está formado por una FA. Entonces tú mides riesgo-beneficio. Lo que vas a hacer es que lo vas a restablecer su ritmo con una cardioversión al paciente sincronizada, y luego entonces tú vas a iniciar tu esquema de anticoagulación. Empieza con tu enoxaparina, calculándola 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas, luego control de frecuencia y un fármaco para mantener ese ritmo cardíaco estable. Entonces en este caso el tiempo que tú vas a anticoagular a tu paciente cuando tú lo estabilices, o sea, ya tú lo llevaste a ritmo sinusal, quedando claro que sí estaba inestable hemodinámicamente, y luego allí vas a comenzar la anticoagulación. No es lo mismo que el paciente que te llegó con esa disnea leve, con esa molestia torácica leve, que está colaborando contigo, que está estable, pero sí la FA de una manera se presentó de una manera brusca, de menos de 48 horas, que tú lo vas a cardiovertir a este paciente, tú lo vas a anticoagular incluso hasta antes, porque te da tiempo para administrar sedación al paciente, ¿de acuerdo? Administrar sedación, pseudoanalgesia al paciente, y allí si tú administras la anticoagulación. Aunque no soy de lo que recomiendo que si un paciente está estable con una fibrilación auricular, aunque la clínica y el paciente te diga que todo tiene un día de evolución, 2 días de evolución, o sea, menos de 48 horas, lo cardiovierta, o sea, que lo lleve a ritmo normal. Soy de lo que recomiendo control de frecuencia y anticoagulación. Claro, Doc. Justo ahora nos hacen una pregunta que no les queda claro cuál es la definición de inestabilidad hemodinámica. Más o menos el Doc lo que nos estaba diciendo a manera de resumen, hay que identificar bien cuándo sí es un dolor tipo anginoso y cuándo es un dolor simplemente por el mismo hecho de la taquicardia. Entonces, no hay que confundir eso, no hay que confundir una disnea que sea por el mismo hecho de la taquicardia a que ya esté el paciente con un edema agudo de pulmón. O sea, lo que nos indica el doc es más o menos una diferenciación exacta de esas cosas, pero como para hacer un resumen de punto por punto, doc, me encantaría que usted, así a manera de resumen, punto por punto, ¿cuándo está inestable? El paciente está inestable si está en shock, es decir, tiene hipotensión marcada, tiene una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio sintomático, ¿de acuerdo? Eso es una, el paciente. Tiene signo de hipoperfusión, ¿de acuerdo? Tiene dolor torácico anginoso, tiene disnea por una falla cardíaca aguda, por un edema agudo de pulmón, el paciente te hizo síncope, ¿de acuerdo? Estos parámetros son de inestabilidad hemodinámica. Correcto, doc. Y bueno, ahora sí vamos a continuar con otra pregunta. Nos dicen, ¿cuál es la diferencia de dar una cardioversión sincronizada y una desfibrilación asincrónica? ¿Qué es lo que se sincroniza? Siempre he tenido esa duda. Esa pregunta está muy interesante. Primero vamos a aclarar unos conceptos allí. O sea, cuando dice una cardioversión sincronizada a una desfibrilación asincrónica, realmente deberías decir cardioversión sincrónica y asincrónica. La cardioversión asincrónica es la desfibrilación, ¿de acuerdo? Entonces, me gusta porque dice qué es lo que vamos a sincronizar. Primero que tener allí, por ejemplo, unos puntos
importante para aclarar. Cuando nosotros vamos a dar esa terapia eléctrica, que vamos a administrar esa corriente, nosotros lo que hacemos es una transferencia de electrones hacia el músculo cardíaco, ¿de acuerdo? Que va a interferir con el sistema eléctrico cardíaco o con ese grupo celular allí que está provocando la arritmia. Son transferencias de electrones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, la mayoría que está viendo es estudiante de medicina, biofisiología. Nosotros tenemos un potencial de acción cardíaco y de allí vienen las ondas del electrocardiograma. El QRS con el ST, por ejemplo, tiene que ver más con el potencial del miocardio ventricular en sí. Ahora bien, ¿qué es lo que produce el QRS y la onda R? Cuando nosotros estamos frente al desfibrilador, el que ha tenido la oportunidad de verlo, y le damos un botón que se llama sincrónico, o sea, sincronizar, a veces está descrito como SINC, sincrónico, van a observar que le aparece o unos punticos amarillos o blancos solamente encima de los QRS, solamente encima de los QRS. O sea, cuando tú prendes ese botón y aparece ese puntico blanco, te dice que está sincronizando con el QRS porque encima del QRS, en ese periodo absoluto, es que tú quieres llegar y dar una cardioversión sincronizada. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, una taquicardia, una FA, un flúteo auricular, una taquicardia ventricular monomórfica, y el paciente tú le das asincrónico? Va a disparar la terapia eléctrica cuando tú la administres, pero puede caer sin sincronizarlo, por suerte, encima del QRS y quitar la taquicardia, pero puede pasar algo peor, que es la más alta probabilidad, que caiga en una parte que le llama periodo refractario relativo del potencial de acción, o sea, en un periodo vulnerable cuando ya la célula se está repolarizando. Y esta es una de las peores cosas que te puede pasar porque es donde se desarrollan las arritmias, torsión de punta y en el peor de los casos fibrilación ventricular. Por eso tú a un paciente que tenga fibrilación auricular, que tenga flúter auricular, que tenga una taquicardia de la unión, ya sea reentrada intranodal, reentrada auriculoventricular, que tenga una taquicardia ventricular con pulso monomórfica, ¿de acuerdo? O sea, monomórfica en el sentido que todo el QRS en esa derivación que elegiste esté en positivo o esté en negativo, pero todo hacia el mismo lado. Y el paciente siempre tiene pulso, siempre tiene que encender ese botón de sincrónico, porque lo que tú quieres es resetear el ritmo cardíaco en este paciente que llegó con esta arritmia y está inestable y lo quiere cardiovertir. Y no le va a provocar una fibrilación auricular ni una arritmia peor, porque lo que vas a hacer es que va a aprovechar ese potencial de acción o ese grupo celular que está produciendo esa arritmia y cuando la administre esta transferencia de electrones lo vas a resetear y lo deja como en blanking. Y esto lo que hace que en quien debe llevar el ritmo normal en el corazón, por ejemplo el nodo sinusal, ya tome el poder para reiniciar nuevamente su pulso. Ahora bien, cuando ya habla de desfibrilación o cardioversión asincrónica, son aquellas arritmias que no importa donde caiga el pulso, la terapia eléctrica o la transferencia de electrones, porque lo más importante es sacar al paciente de paro. ¿Cuáles son estas arritmias? Tenemos fibrilación ventricular, tenemos taquicardia ventricular sin pulso. O sea, cuando yo te hablo de taquicardia ventricular sin pulso, no te hablo de un tipo de taquicardia ventricular en sí. Cualquier tipo de taquicardia ventricular que no tenga pulso. Y otra que es la que más genera dudas todavía hasta la actualidad, incluso en mi Instagram yo he hecho varias publicaciones de esto y lo sigo haciendo porque todavía cuando hago la pregunta veo muchas personas confundidas. Cuando te preguntan cuáles son los ritmos para desfibrilar, siempre te dicen dos: taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. Pero el otro ritmo que también se da cardioversión asincrónica de fibrilación es esta taquicardia ventricular polimórfica o torcida de punta. Y tú te preguntarías, por el paciente tiene pulso, tiene una taquicardia ventricular polimórfica y tiene pulso. Hay que sincronizarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso se puede hacer el intento, pero se hizo el intento cuando se estudió en ese tiempo, ahora no se puede hacer porque compromete la vida del paciente. Cuando tú le das el botón sincrónico en una torcida de punta, sabes que la torcida de punta se caracteriza porque en un mismo eje de una derivación de dos cualquiera, tiene QRS hacia arriba, hacia abajo, no contabilizado como tal.
Puede tener 4 positivos, 3 negativos, 10 positivos. O sea, siempre varía y tú no sabes cuándo varía. El problema es que cuando ya está positivo el QRS es la onda R. Pero cuando se pone negativo, lo que te queda arriba ahora es la onda T en esa taquicardia ventricular. La onda T representa en el potencial de acción la repolarización. El periodo vulnerable, que si cae allí si cae allí, por ejemplo, una terapia eléctrica, el paciente entra en fibrilación ventricular. Entonces, pero la mayoría actualmente de los desfibriladores, cuando tú le pones botón sincrónico en una torcida de punta y quieres administrar la descarga, él no va a sincronizar con el QRS, porque el QRS cambia de positivo a negativo, pone la T, luego pone la R. Cuando quiera administrar la descarga, no la va a dar porque no está sincronizado. Por eso, en esa taquicardia ventricular, que no sabe el desfibrilador identificar cuál es la R y cuál es la T, como la torcida de punta, tú lo pones en asincrónico, en desfibrilación, ¿de acuerdo? Porque lo importante es administrar la descarga, el paciente ya está, casi todos los pacientes están inestables que llegan en torcida de punta. Yo no he tenido la experiencia con un paciente estable en torcida de punta. Entonces, si el paciente te entró en fibrilación ventricular, tú vas a administrar tu otra descarga porque está listo, porque está en asincrónico y está en modo de desfibrilación. Entonces, en estos casos, para resumir, ¿a qué paciente yo voy a dar cardioversión eléctrica sincrónica? Son todas aquellas arritmias que tengan QRS que sincronizar, como mencioné, flúter auricular, fibrilación auricular, las taquicardias de la unión como reentrada intranodal y auriculoventricular, así sea ortodrómica o antidrómica. También tengo por ahí las taquicardias ventriculares, ¿de acuerdo? Y solamente este tipo de arritmia, la que vamos a desfibrilar, o sea, cardioversión asincrónica, con el botoncito apagado, son aquellas que es fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso y torcida de punta, o sea, TV polimórfica por torcida de punta. Clarísimo, Doc, súper claro. Vamos con la siguiente. Una vez que se hizo el manejo agudo de un paciente con infarto agudo de miocardio, ¿cuál es el manejo que se debería hacer a largo plazo? ¿Qué medicamentos y medidas no farmacológicas debería tener? Es una pregunta muy buena, y ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo soy cardiólogo, ok, trabajo tanto en pacientes atendiendo una emergencia, como luego en la sala de hospitalización, como también a largo plazo. Pero mayormente los médicos generales o los médicos de urgencia que solamente están en la urgencia, que a veces no ven esos pacientes luego a largo plazo, lo que hacen es atenderles su urgencia. Pero a veces a muchos se nos olvida de referir a ese paciente en la próxima semana o 2 semanas al cardiólogo para que le dé un seguimiento. Entonces, luego de que ya tú estabilizaste a tu paciente, o le hicieron fibrinólisis, o le hicieron intervención coronaria percutánea, o no se pudo porque en el lugar que está no tiene disponibilidad, ¿cuáles son esos fármacos que son indispensables? Por eso va a depender mucho de cómo quedó la función cardíaca. O sea, lo que te tiene que importar a ti, que ese paciente tenga imprimenta en tu mano, el electrocardiograma, que de por sí lo manejaste en urgencia, pero también tenga un ecocardiograma. Mayormente el médico que esté en emergencia no está preparado para hacer un ecocardiograma. ¿De acuerdo? Entonces, aunque el paciente luego se vaya de alta, tiene que hacerle hincapié que el paciente lo más rápido posible debe hacerse un ecocardiograma. ¿Para qué? Para mirar cómo quedó el corazón, cómo quedó la fracción de eyección, en primer lugar del ventrículo izquierdo, porque los fármacos van a depender también de qué tan deteriorado quedó el paciente con este infarto. Ejemplo, el beta bloqueante es un fármaco que no puede faltar. O sea, tu paciente tiene que irse, depende de su frecuencia cardíaca, con bisoprolol o metoprolol o carvedilol, ¿de acuerdo? O nebivolol, por ponerte un ejemplo. En cuanto a los beta bloqueadores, ¿por qué? Porque necesitas mantener ese paciente con una frecuencia cardíaca basal entre 60 y 70 latidos por minuto con fármaco, porque tu paciente acaba de tener un infarto. Si lo mantiene, incluso en urgencia, con frecuencia ventricular muy alta, tendencia a la taquicardia sinusal, el paciente tiene acortada la diástole y ya tiene un infarto, es decir, lo va a seguir sometiendo a isquemia. Entonces, número 1, un beta bloqueante no puede faltar en ese paciente. Número 2, no puede faltar o un ARA-2 o un IECA.
¿de acuerdo? Y tú dirías, son fármacos antihipertensivos, pero no todos los pacientes que me llegan con infarto son hipertensos. El problema es que ellos tienen dos vertientes. Una es para los pacientes hipertensos, y si el paciente hipertenso, pues sale ganando porque lo lleva indicado y va a ayudar al miocardio. Y si no, le da una dosis más baja de ese antihipertensivo al paciente que tuvo el infarto, para ayudar a que luego de que tuvo un infarto, vienen consecuencias para el corazón, viene un remodelado. Entonces estos fármacos, el ARA2, el IECA, se va a encargar de evitar o enlentecer ese remodelado cardíaco. Número 3. ¿Qué otro fármaco pudiésemos decir? La artobatatina. Me encanta la artobatatina porque tiene un efecto pleiotrópico, antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Maneja también el colesterol, o sea, tiene varias funciones la artobatatina. Entonces, tu paciente, incluso de que está ingresado, que está a alta dosis de artobatatina, o está con 40 de rosuvastatina, o está con 80 de artobatatina, si es lo que tienes, cuando se va, uno disminuye la dosis depende cómo estén los niveles, porque tú necesitas que en ese paciente que tuvo un infarto, su LDL esté en menos de 55 miligramos por decilitro, ¿de acuerdo? Menos de 55, o sea, muy baja. Entonces, depende de los niveles, va a ser tu agresividad en manejar a este paciente con atorvastatina, rosuvastatina, que son de alta densidad, dar un seguimiento para saber si tiene que agregar otro tipo de hipolipemiante. Entonces, pero se va con atorvastatina seguro. Otro fármaco importante, y este depende de la fracción de eyección y sale de un estudio que se llama EFESIO, y es que si el paciente, cuando tú le haces el eco, tiene una fracción de eyección luego de un infarto menor al 40%, el paciente debe llevar, en este caso, por ejemplo, esplenones, pero a veces no están disponibles, debe ponerle entonces espironolatona al paciente, ¿de acuerdo? Le pone espironolatona, mira su función renal, mira cómo está el potasio, ¿de acuerdo? Porque si el paciente tiene una función renal deteriorada y tiene mayor a 2.5 de creatinina, entonces no puede ponerle estos fármacos ahorradores del potasio, porque le va a causar hiperpotasemia. Entonces es un punto a aclarar. Pero cuando el paciente tiene buena su función renal, ese es un fármaco que no puede faltar si la fracción de eyección está baja. Otro fármaco que no pueden faltar es la antiagregación, que comienza de que el paciente te lleva a urgencia. Tu paciente recibe aspirina de que lleva a urgencia, ¿de acuerdo? Pero debe recibir, entonces, ticagrelor o prasugrel en el mejor de los casos. Prasugrel se elige más cuando el paciente tuvo expuesto a una intervención coronaria percutánea, tuvo, o sea, una angiografía invasiva y se observó bien su anatomía coronaria, que era aceptable para recibir este fármaco potente por el riesgo de sangrado. Tu paciente no tiene bajo peso, no tiene menos de 60 kilogramos. Tu paciente no es un paciente mayor a 75 años. Son varios factores que tiene que mirar para ver si se va a comparar su GRE. Pero si no, con ticagrelor es más aceptable a todos estos pacientes. Y si tienen contraindicaciones a uno de estos dos, te tiene que ir con clopidogrel. Pero esto varía mucho, o sea, son muchos aspectos importantes porque tú lo llevas con terapia dual hasta el año y luego lo puedes dejar con una monoterapia, que son con estos inhibidores de los P2Y12, que es clopidogrel, ticagrelor o prasugrel, ¿de acuerdo? Pero hay que individualizar el paciente para saber si la necesita menos tiempo por alto riesgo de sangrado, esa terapia, ¿de acuerdo? Si no necesita tanto o la necesita más a largo plazo. Entonces, estos fármacos, hay otros fármacos nuevos que han salido, por ejemplo, la dapaglifosina, empaglifosina, en el paciente incluso que es diabético. Esto es muy beneficioso para los pacientes que tienen falla cardíaca. Si ese paciente con un infarto te quedó con falla cardíaca, fracción de eyección ligeramente o moderadamente disminuida. También están los sacubitril, valsartán, que nosotros en este caso suspendemos el ARA2 o el IECA para administrar estos fármacos porque ayuda a ese péptido natriurético que uno tiene aquí dentro del corazón a controlar a estos pacientes para que no te entren en falla cardíaca si no está muy agudo, ¿de acuerdo? Entonces, para resumir los fármacos que debe tener el paciente, depende de la condición e individualizándolo, beta bloqueante, IECA o ARA2, ¿de acuerdo? Estos ARM que son ahorradores del potasio, de los mineralocorticoides, si el paciente tiene fracción de eyección menor del 40%, recibir dapaglifosina o empaglifosina, depende de la condición del paciente, ver si el paciente quedó congestivo y necesite diurético para tratarlo de forma sintomática, y la terapia antiagregante
y la hipolipemiante como la atorvastatina o rosuvastatina. Estos son los fármacos indispensables que debe tener el paciente y va a depender mucho de cada paciente. Y esa pregunta a mí también me parecía súper importante porque al menos yo como médico general me he topado muchas veces con eso, con el antecedente de pacientes que tienen infartos y no tienen nada. Solo saben que tuvieron un infarto y no toman absolutamente nada, no tienen un control de nada, nunca en su vida, ni siquiera saben qué es un ecocardiograma. Y eso es súper importante porque el manejo agudo creo que muchas veces ya se ha generalizado, ya hay poco más de información sobre eso, pero no sobre el manejo crónico y sobre todo lo que debería llevar todos los pacientes, que de hecho también en algunas guías actualizadas mencionan de enviarlos a rehabilitación cardíaca para poder mejorar también incluso la funcionabilidad posterior del paciente, cómo va a ser su vida después de eso. Y creo que todo lo que nos menciona ahorita es súper importante y que se haga en el paciente, que el paciente sepa que no es así nomás que se infartó y ya. Ahí me dijeron que se infartó y ya no pasa nada. Eso es una cosa súper importante y todo lo que nos menciona ahora Doc. Y solo quería decir que en el live están dejando algunas preguntas, pero vamos a priorizar justamente las que ya nos dejaron con tiempo y si nos queda más tiempito al final para hacer esas últimas, ¿ya? Entonces vamos a Ok. continuar. Nos dicen, ¿cómo se maneja un infarto de miocardio sin elevación del ST? Sabe que sin elevación del ST, en- esto sí es muy cuidadoso. Y tú vas a decir por qué. Porque cuando tú tienes una elevación de cemento ST ya tú sabes qué tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es abrir la arteria. ¿De acuerdo? Ahora, cuando no tiene una elevación de cemento ST, que es ese paciente que vino con clínica anginosa, le hiciste un electrocardiograma y no tiene alteraciones, pero tiene troponina positiva, y le repite la troponina y ve que siempre va en aumento, ¿de acuerdo? O este paciente que te llega con infra NB y tú lo clasificas como sin elevación de cemento ST. Y nosotros, o hay una mala costumbre en muchas emergencias, que el paciente llega con clínica anginosa y puede tener factores de riesgo y recibe la carga. Incluso a veces la tienen hasta preparada en una cajita. Dale la carga. Tiene su 325 o 300 aspirina, su 300 de clopidogrel. O sea, tiene todos los fármacos y se lo dan al paciente porque llegó con clínica, pero todavía incluso a veces no se le ha tomado un electrocardiograma. O sí se le hizo un electro y observaron que no tenía elevación de cemento ST, pero como dicen que no tiene estos efectos secundarios importantes, no lo hace nada al paciente, es mejor prevenir dándoselo, es el concepto que se tiene. Pero mira que lo que pasa. Hay varios aspectos importantes que han cambiado actualmente en el manejo de estos pacientes. ¿Por qué? Y es que hay muchos equivalentes a elevación de cemento ST sin ellos tener los criterios de elevación que son un infarto obstructivo. ¿De acuerdo? Y esto puede empeorar los casos. Unos ejemplos que te voy a mencionar. Este paciente que te llega con infra de nivel del ST, te das cuenta que tiene infra de nivel del ST en 7, 8 derivaciones en el electrocardiograma y tiene elevación en ABR. Elevación en ABR solo no te lo clasifica como un infarto con elevación de cemento ST, porque no está en derivaciones contiguas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Este paciente justo tiene algo que se llama equivalente a elevación de cemento ST. Son pacientes que tienen obstrucción del tronco coronario. Incluso es peor que la mayoría de los infartos que tienen elevación de cemento ST. Claro que tú puedes identificar la cara. Aquí está el tronco de donde sale la ADA, de donde sale la circunfleja y muchas veces sale también un ramo intermedio. El tronco obstruido. Si este paciente te llega a emergencia, mayormente estos pacientes tienen una alta mortalidad si no tienen acceso rápido a intervención. Pero si te llegó, que yo he tenido pacientes que han durado un mes esperando intervención con un tronco obstruido, un mes. O sea, todo hay que individualizarlo y no ser cortante 100%. Tiene un alto porcentaje de mortalidad, pero muchos pacientes pueden sobrevivir. Pero si ese paciente te llega, tú le das aspirina, tú le das aspirina. Todos estos pacientes están en contexto de un infarto, le tiene que dar aspirina. Pero si tú le das, por ejemplo, un inhibidor de los P2, Y12, clopidogrel, ticagrelor, para subir a este paciente, tú se lo das, fino. Pero el paciente se decidió porque sigue con persistencia del dolor, o ha hecho arritmia, o tiene otro tipo de complicación o alto riesgo isquémico, tiene
variación en el ST, en el electrocardiograma, entonces, ¿qué haces tú? Lo envías, por ejemplo, si tienes la disponibilidad, a una sala de intervención. Pero cuando el paciente llega a esa sala de intervención, que le van a hacer cateterismo, ya tú le administraste un clopidogrel, ticagrelor para sugrel, notaron que no podían hacerlo percutáneamente porque tiene el tronco obstruido y había que llevarlo a cirugía inmediato. Pero ¿qué pasa? Si ese paciente ahora lo llevan a cirugía, no, tiene alto riesgo de sangrado, o sea, va a sangrar porque sí, bastante y va a complicar la cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me pregunta cómo yo debo manejar un infarto, siempre en todos los pacientes hay que hacer control de doble producto. ¿Cuál es el doble producto? Frecuencia cardíaca y presión arterial. Es lo primero que tienes que fijarte. Tu paciente te llega y lo que tú tienes que hacer es conectarlo a un monitor donde eso monitorice la presión arterial, le ponga su brazalete, donde se vea un trazado de un electrocardiograma, porque estos pacientes pueden tener alto riesgo de arritmia maligna en las primeras 24 horas, ¿de acuerdo? Y ver la saturación del paciente. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer, porque debe tener en estos pacientes una sistólica menor a 130 y debe tener una frecuencia cardíaca entre 60 a 70 y para ser incluso un poquito más drástico, entre 55 a 70 para ayudar a ese doble producto y a que ese miocardio se salve o prolongar la vida de ese miocardio que está sometido a isquemia. Su antiagregación, su aspirina, si no tiene elevación de cemento ST, aspirina, pero hay que tenerle miedo y esperar a un cardiólogo, esperar a un intervencionista para que él elija qué antiagregante inhibidor P2Y2 se le va a dar. ¿De acuerdo? Porque tú no sabes, como no tiene elevación de cemento ST, qué territorio es el que está obstruido. No sabe cuál es la arteria. Yo he tenido muchos pacientes que no tienen elevación, tienen infranivel, tienen 3 vasos, enfermedad de 3 vasos. ¿De acuerdo? Y eso necesitan cirugía. Pero hay que esperar más de 24 horas para llevarlo a cirugía porque el médico que estaba en urgencia le dio clopidogrel, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, es importante, por eso ya actualmente los hemodinamistas no hablan como infarto con elevación de cemento ST y sin elevación. Tratan de llamarlo ahora OMI o no OMI. Infarto miocardio obstructivo y no obstructivo. Porque tú tienes un paciente con un patrón de Winter que no tiene elevación de cemento ST y tiene una descendente anterior críticamente obstructiva. ¿De acuerdo? Y no tiene elevación de cemento ST. Tiene un patrón de Wellen en el electrocardiograma que también tiene la DA comprometida, la descendente anterior. ¿Entiendes? Tiene esa enfermedad de tronco que te acabo de mencionar. O sea, tiene características en el electrocardiograma de infarto que no tienen elevación de cemento ST, pero que son críticamente obstructivos. Y estos pacientes hay que esperar que el hemodinamita sea quien elija el inhibidor del OP2Y12. ¿Entiendes? Entonces, lo que tú tienes que estar claro es, si estás en emergencia, hay que controlar la frecuencia, la presión arterial, darle su aspirina, manejar el dolor con nitroglicerina en estos pacientes y tratar inmediatamente de contactarte con un hemodinamista o con un cardiólogo, porque va a valorar varias cosas. Y tiene que saber porque estos pacientes inmediatamente, que son sin elevación, uno no decide mandarlo a una sala de hemodinamia. Eso depende. Ellos se clasifican en bajo riesgo, moderado, alto y muy alto riesgo. Mientras más riesgo isquémico tiene, más rápido tiene que ir a una sala. Por ejemplo, ¿cuáles son esos pacientes que deben ir a una sala en menor a 2 horas, por ejemplo? Estos pacientes que te están presentando arritmias malignas, estos pacientes que están entrando a un estado de shock, estos pacientes que tienen dolor torácico, no tienen elevación de cemento ST, pero con toda la medida que tú has tomado para disminuir el dolor, sigue el dolor, sigue presentando angina, ¿de acuerdo? Entonces, estos pacientes que tú le calculas un Grace, una escala de Grace a estos pacientes y tengan mayor a 140 puntos, estos pacientes deben ir en menos de 2 horas a realizarse un cateterismo lo más inmediato posible. Pero si el paciente está estable, ya le controlaste el dolor, tiene un Gray que está en menos a 140 puntos, no tiene arritmia, ¿de acuerdo? No está chocado, entonces tiene un buen control de doble producto, el paciente puede esperar durante las 24 horas para ir a una sala de cateterismo porque tú le hiciste troponina seriada y te diste cuenta que sí era un infarto sin elevación de cemento ST. Pero como último mensaje más importante es que cuando tú haces un electrocardiograma de 12 derivaciones y ves o no ves elevación de cemento ST o ves infranivel de cemento ST, puntualizando más en aquellos pacientes que presentan infranivel. Nunca termine de dar un diagnóstico
de infarto sin elevación de cemento ST o infarto con infradenivel si no ha hecho otras derivaciones, si no ha buscado escondido dónde se encuentra esa elevación de cemento ST, porque hay que recordar lo que se llama un cambio recíproco. Los pacientes que te hacen infarto de la cara inferobasal o inferolateral, que anteriormente se le llamaba como cara posterior, pero se descubrió luego por resonancia magnética, estudio tomográfico, que el ventrículo no tiene cara posterior, porque posterior está la aurícula izquierda, hacia atrás, ¿de acuerdo? Sino que tiene una cara inferior que se bordea un poquito hacia arriba y es la cara inferobasal. Estos pacientes cuando tienen un infarto no tienen elevación de cemento ST en un electrocardiograma de 12 derivaciones. Hasta cuando tú le haces unas derivaciones posteriores a ese paciente, B7, B8 y B9, para que se vea la elevación de cemento ST. Pero en tu electrocardiograma de dosaciones lo que vas a notar es que tiene un infranivel de B1 a B3. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ves un infranivel de B1 a B3, lo vas a tomar como un infarto sin elevación de cemento ST. Pero cuando si se te olvidó hacer las posteriores, probablemente este paciente sí tenía una elevación de cemento ST, pero no hiciste derivaciones posteriores. Entonces, el mensaje es tener en cuenta el manejo con los inhibidores P2Y12. Pueden recibir los otros fármacos, los pacientes, antiisquémico, su hipolipemiante, su beta bloqueante, si no hay contraindicación, su antihipertensivo si no hay contraindicación, su aspirina, pero los P2Y12 en estos pacientes trata de que lo elija el hemodinamista o el cirujano cardiovascular, ¿de acuerdo? Y no solamente te quede con un electrocardiograma de 12 derivaciones, a derivaciones derechas y a derivaciones posteriores, porque hay que buscar dónde escondida la elevación de cemento ST. Cuando ya tú lo descartaste, y no solamente tienes que ver luego el electrocardiograma seriado, cada 20 minutos, cada media hora, durante las primeras 2 o 3 horas, para ver si hay algún cambio de elevación de cemento ST y es un infarto con elevación que estaba en evolución. Entonces, un mensaje para el manejo de estos pacientes. Perfecto, Doc, clarísimo. Y creo que, por ejemplo, en el caso de médicos rurales que no están en un lugar donde hay hemodinamia o todo esto, la idea sería, como nos menciona, estabilizar al paciente, dar todo menos los inhibidores y referirle, ¿no? En ese caso, mandarle a un hospital donde sí se tenga esa herramienta, porque hay, al menos, bueno, al menos aquí en Ecuador hay comunidades que están metidas en el fondo del fondo y no hay otra alternativa. Entonces, en ese caso, referirlos, ¿no? Claro, es importante que tú puntualices eso de esos pacientes, a veces están en una clínica rural muy lejana, que incluso no tienen la oportunidad de referir pacientes. Incluso el paciente no tiene la posibilidad ni quiere el paciente ir a evaluarse y está a la buena de Dios. Entonces, lo que tú haces ahí sí ya tú das el clopidogrel. No ni prasugrel ni ticagrelor, le das el clopidogrel a ese paciente. Sin duda, porque ya tú sabes que el paciente no va a ir ni a cateterismo ni va a ir a evaluarse Ujú. en la primera 24 horas a una sala de cirugía cardiovascular. Entonces lo que tú haces es, si tú sabes que te vas a caer con el paciente mayor a 24 horas, ahí sí tú le vas a dar el P2Y12 al paciente sin inhibidor. Ahí sí se lo vas a dar porque lo necesita. Pero si tú tienes la posibilidad de referir inmediato a evaluación con cirugía cardiovascular o hemodinamia, no se lo da y ellos lo eligen. Pero si no tienes la posibilidad, una buena intervención que hace, sí se lo vamos a dar allí para completar este tratamiento antiisquémico. Perfecto, creo que ahí sí ya nos queda completísima esa pregunta. Y vamos a continuar. Cuando hay un infradesnivel del ST, ¿cuál es la explicación fisiopatológica? Y en este caso, ¿el manejo se hace como uno sin elevación del ST? Bueno, eso creo que lo respondimos ya recientemente. Pero más que nada, la explicación La segunda sí se fisiopatológica. respondió, pero me imagino que se refieren a cómo por qué hay infranivel en un electrocardiograma fisiopatológicamente. Me Claro, imagino que ajá. se refieren a eso. Ok, ok. Para poder entender esto, hay que saber cómo los fenómenos de los vectores en la isquemia, en la lesión y puede ser en la necrosis. Ustedes saben que el miocardio tiene endocardio, tiene miocardio y tiene epicardio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el vector específicamente de lesión que está representado en el segmento ST? Es que este vector va siempre a señalar dónde está esa lesión. Y me explico. Ustedes saben que un vector tiene una cabeza y tiene una cola.
La cabeza tiene carga positiva y la cola tiene carga negativa. Pero cuando nosotros vamos a diagnosticar un infarto, nosotros ponemos electrodos exploradores. Todos los electrodos son positivos explorando. Depende qué parte del vector es que captura este electrodo, es que tú vas a ver la alteración en el electrocardiograma. Por ejemplo, si el vector, la cabeza, está señalando hacia el electrodo explorador AB1, AB2, AB3, AB4, a donde esté señalando, si es positivo en la lesión, por ejemplo, tú vas a ver un supranível del ST. Ahora, si ese vector se está alejando del electrodo explorador, se está alejando porque va a señalar una lesión y le está dejando la cola, entonces vas a ver prácticamente. Pero para ir un poquito a la patología, lo que pasa es en la lesión, específicamente el endocardio o el subendocardio, para ser más específico, es que se ve comprometido. No se ve el epicardio comprometido. Entonces, cuando se da la despolarización, porque la lesión lo que afecta en el potencial de acción es la despolarización, cuando se da la despolarización normalmente o fisiológicamente se da de endocardio a epicardio. Se da fisiológicamente la despolarización. Pero cuando tenemos una isquemia subendocárdica, ya la despolarización, el fenómeno cambia de rumbo. Ahora la despolarización se va a dar ¿de dónde? De epicardio a subendocardio. ¿Por qué de epicardio? Porque la zona que no está isquémica, que todavía tiene alta carga negativa porque hay bueno potencial de deviación, y el fenómeno va a ir de epicardio a endocardio. Pero hay una característica importante, que donde va el fenómeno de la despolarización va el vector de la despolarización, porque son dos cosas diferentes. Fenómeno es hacia donde se produce estos cambios químicamente, y vector es lo que sigue el fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, el fenómeno va de epicardio a endocardio y el vector, entonces, en la lesión va ahí también de epicardio a endocardio. ¿Y qué deja hacia atrás? La cola. ¿Y qué deja la cola? Carga negativa. Entonces, cuando tú pones un electrodo en cualquier lugar específico que está capturando la actividad eléctrica en un infarto que tiene infra de nivel porque su endocardio está comprometido, el electrodo lo que va a capturar es la cola de ese vector de lesión y se va a representar como un infra de nivel, que eso es lo diferente que pasa cuando tenemos un supra de nivel. El supra de nivel es transmural, es de endocardio a epicardio, ¿de acuerdo? Entonces allí, como ya se comprometió el epicardio, ahora la despolarización sí se va a dar como si fuera de manera fisiológica de endocardio a epicardio, pero como este tejido está lesionado y altera esos potenciales de acciones, lo que va a hacer allí es que el vector también va a ir con la cabeza al epicardio y nosotros vamos a ver una elevación del cemento ST, ¿de acuerdo? Porque específicamente altera ese intercambio de calcio, la meseta en el potencial de acción, y eso está representado por el ST en el electrocardiograma. Y vamos a ver entonces una elevación de cemento ST. Si te das cuenta, para que no se enrede un poquito, es diferente a la isquemia, a la T de isquemia, que es positiva o negativa. Ya allí sí la cosa es diferente. El fenómeno va a un lado y el vector va a otro lado. Cuando la isquemia es subendocárdica, tú tienes onda T positiva, de base ancha y punta redondeada. Pero tú dices, ¿pero por qué si es subendocárdica debería ser AT negativa y no positiva? O sea, ¿por qué es positiva? La explicación para esto es que el vector tiene una característica importante, que la cabeza siempre va a ir donde hay carga positiva. La zona isquémica, fisiológica o patológica de por sí, tienen más carga positiva que la zona que no está isquémica, porque aquí ya tienen un buen trabajo y tienen un buen potencial de acción, entonces van a tener carga negativa. Entonces, en la isquemia subendocárdica, tú tienes un epicardio que todavía no está isquémico y subendocárdico sí. Entonces, va a dar la repolarización en estos pacientes, se va a dar de la última parte que se despolarizó, fue el epicardio. Se va a ir la repolarización de epicardio a endocardio. Pero el vector no sigue lo que es ese fenómeno de repolarización de epicardio a endocardio. ¿Qué hace el vector? Yo te acabo de decir que la cabeza siempre va a buscar la carga positiva. Y cuando una célula se está repolarizando, es decir, que se está recibiendo potasio, está recibiendo carga positiva. Entonces el vector que está, por ejemplo, en esta que se ve que se comienza a repolarizar el epicardio, va a decir, pero donde se está depositando carga positiva en el epicardio, entonces yo voy hacia allá. Entonces el vector ahora va ahí. El fenómeno viene de epicardio a endocardio, pero el vector va a ir de endocardio a epicardio y va a la cabeza hacia arriba. Por eso en la isquemia, cuando tú
ve en el electrocardiograma una onda T característicamente positiva de isquemia, tú dices, la isquemia es subendocárdica porque es la cabeza lo que está capturando el electrodo y no el fenómeno. ¿De acuerdo? Diferente cuando es la isquemia ya es subepicárdica, que así aquí sí la onda T va a ser negativa porque cambia el fenómeno y cambia el vector. Esa es la explicación fisiopatológica para los cambios, tanto en la lesión, en la isquemia, en el electrocardiograma, en un infarto. Perfecto, clarísimo. Otra pregunta. Pacientes que tienen un stent coronario y tienen comorbilidades como diabetes, ¿qué cuidados deberían tener? Realmente el paciente que tiene diabetes tiene más problemas agregados con un infarto, ¿de acuerdo? Incluso la diabetes se ha considerado una enfermedad cardiovascular por todos los efectos que tiene deleterio sobre el sistema cardiovascular. Entonces, si tú tienes un paciente diabético y tiene un infarto, en primer lugar, hay algo que hay que cambiar, una política que hay que cambiar en el manejo de los pacientes. Y la mayoría de los que están conectados aquí, que son médicos recién graduados, que todavía no son especialistas, incluso los especialistas que estén conectados, usted debe pasar la bola. ¿A qué me refiero con esto? Usted es cardiólogo, usted es nefrólogo, usted es un endocrinólogo. Maneje su paciente según su patología. Los pacientes actualmente tienen miedo de que si refieren a un paciente, el otro médico se va a quedar con el paciente. Pero tenemos que pensar no en nuestro bolsillo, aunque en eso siempre se piensa, pero hay que pensar en el paciente. ¿A qué me refiero? Si a mí me llega un paciente con un infarto y tiene diabetes, yo voy a pedir mi interconsulta con el endocrinólogo. Porque aunque yo tenga base de endocrinología, el experto es quien tuvo sus 3 años, 4 años de medicina interna, quien sus 3 años de endocrinología específicamente, es más experto que yo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú manejas un paciente multidisciplinario, si lo necesitas, quien se beneficia es el paciente. Tú quedas más agradecido porque le brinda un mejor acceso. Entonces, si un paciente tiene un stent coronario, lo importante, si tú tienes el manejo agudo, no tiene endocrinólogo para referirlo, es mantener al paciente que no esté en hiperglicemia, ¿de acuerdo? Debe mantener, si le hace una hemoglobina glicosilada menor a 7%, si el paciente es diabético, para ayudar a ese estén coronario y para ayudar a su enfermedad cardiovascular, una hemoglobina menor a 7%, o en el momento lo único que tiene es para hacerle una glicemia capilar de sangre, le tiene una glicemia menor a 180 miligramos por decilitro, mientras el paciente esté ingresado. Luego, usted que es médico general, usted que es internista, usted que es cardiólogo, ¿de acuerdo? Usted debe referir al paciente a endocrinología, para que tú, por tu parte, con tu doble antiagregación, o sea, con tu aspirina y tu inhibidor de PDoye-12, más tu rosuvastatina o artovastatina, más tu control de frecuencia y presión arterial, tú vas a cuidar el stent, ¿de acuerdo? Lo vas a cuidar, pero el endocrinólogo va a añadir su dapaglifosina si es necesario, o su metformina, o su insulina, y va a tratar de mantener esos valores de hemoglobina glicosilada y de glicemia estandarizados. Cuando tú lo mantienes regulado ahí, ya tú vas a ayudar al stent, pero es teniendo un manejo decente con el paciente el que lo vas a lograr, ¿de acuerdo? Perfecto. Un manejo multidisciplinario que sería lo ideal en estos pacientes. Pero ya, vamos con otra pregunta. ¿Cuál es el mejor orden para leer un electrocardiograma? ¿Y ese orden cambiaría si un electrocardiograma es patológico? Sabe que es una pregunta que siempre recibo por mi DM, día por día, muchas veces. O sea, doctor, dígame cuál es, ya que lo veo que usted maneja muy bien, se mueve bien en interpretar un electrocardiograma. Dígame cuál es la mejor forma de leerlo para yo poder llegar a un diagnóstico más rápido. Y si yo le hablo desde mi experiencia, de por qué yo puedo ver un electrocardiograma y puedo hacer un diagnóstico incluso en segundos, no es porque yo estoy calculando que un QRS mide 0.12, no es porque estoy calculando que si tiene una onda P, es por imagen fotográfica. Pero me explico para que no vayan a confundir. Yo tengo impartiendo clases de electrocardiografía desde que di fisiología como estudiante de medicina. Y yo creía incluso en ese nivel, porque daba clase básica de electrocardiografía, que yo era un máster, que yo me lo estaba comiendo y que sabía mucho electrocardiograma. Pero cada vez que fui avanzando me di cuenta que menos sabía de electrocardiograma.
¿De acuerdo? Hice mi rotación por medicina interna, me di cuenta que menos sabía del electrocardiograma. Hice cardiología, mucho menos me di que sabía electrocardiograma. Ahorita estoy en el mundo de la electrofisiología y ahora es que me doy cuenta que realmente nunca he sabido electrocardiograma o he sabido muy poco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los libros siempre le van a recomendar un orden. Busca ritmo, o sea, busca ritmo, te va a decir si todos los QRS están precedidos por onda P, te va a decir que esa onda P sea positiva en D1, D2, ABF, negativa en ABR, isobifásica en B1 y que siempre esté precedido del QRS. Cuando tú tengas eso así, siempre vas a tener un ritmo basal. Y si el RR está regular, vas a tener un ritmo sinusal. ¿De acuerdo? Entonces, luego te dice calcula la frecuencia cardíaca, calcula el eje, calcula la dimensión en duración y en voltaje de cada una de las ondas, los intervalos y segmentos, y allí vas a tener un diagnóstico. Pero la mayoría se desespera porque en el momento que le pasan para analizar un electrocardiograma, eso le lleva media hora, le lleva una hora, le lleva 10 minutos, cuando ve que el compañero o el doctor solamente se lo pasaron por los ojos y ya sabía que tenía. Pero eso no es porque yo leo el electrocardiograma parte por parte. Eso es porque día por día me encargo de ver el electrocardiograma normal y patológico. Y en esto me voy a explicar. Lo que tú tienes que hacer, luego de que ya tú sabes la interpretación básica que te enseñan los libros, es ver el electrocardiograma. Y eso lo he vivido. Sabes que doy talleres de electrocardiografía. Yo en mi taller de electrocardiografía, que lo doy desde muy básico, desde niño hasta nivel pro. Cuando yo hablo nivel pro es que yo doy clases allí de electrocardiografía, que incluso las residencias de cardiología no se dan de tan alto nivel que lo llevo. Y yo doy eso entre 4 o 5 semanas. Y doy todo lo que me sé de electrocardiografía. O sea, es como una síntesis de varios libros, porque ni en un solo libro están. Pero, y se inscribe 80 personas, 70 personas. Pero de ellos no todos salen sabiendo electrocardiografía por más que yo me esfuerce. Porque no todos le dan el mismo amor, ni le da la misma dedicación. Incluso aquel que le dio indicación hora por hora, cuando termine el curso no va a saber electrocardiografía como un experto. Lo que lo va a llevar a ser un experto es la práctica. Y a esto me refiero. ¿Cómo lee el doctor Rubén Mosquera un electrocardiograma? ¿Qué es lo que ve? Yo lo primero que hago cuando tengo un electrocardiograma de frente, que lo hice yo mismo, que vi que los electrodos estaban bien colocados y no estaban hechos, yo lo primero que veo es el QRS. Lo primero que veo es el QRS. Viendo el QRS ya yo hago varios análisis al mismo tiempo. El QRS mayormente yo lo veo en las derivaciones precordiales. B1, B2, B5 y B6. Una vista rápido. Allí mido su duración mientras lo estoy viendo, si tiene menos de 0,12 o mayor para saber si es estrecho o ancho, y veo su morfología. A ver su morfología, ya yo sé si tiene un bloqueo de rama derecha o tiene un bloqueo de rama izquierda. Entonces, cuando yo vi esas dos cosas, yo veo qué regularidad, qué distancia tiene con los demás QRS. Si está regular, ya yo sé que tengo un ritmo regular. Entonces, cuando yo veo eso, ya yo he sacado varios parámetros. Me di cuenta si tenía bloqueo de rama, sí o no. Me di cuenta si era ancho o estrecho. Y me di cuenta si era regular o irregular. Porque al mismo tiempo que yo viendo eso, ya mi cabeza va haciendo un algoritmo hacia dónde yo me debo ir dirigiendo. Cuando ese paciente me llega, por ejemplo, en taquicardia, veo que tiene un QRS estrecho, RR irregular, yo inmediatamente busco la actividad auricular. ¿Qué relación tiene la aurícula con los ventrículos en el electrocardiograma? ¿De acuerdo? Porque yo veo, por ejemplo, no están precedidos, no hay onda P, y tengo un RR irregular, yo pienso en fibrilación auricular. Un ejemplo, vi el QRS que está regular, está estrecho, déjame buscar la actividad auricular, tiene diente de sierra, ya sé que estoy frente a un fluteo auricular. Vi el QRS ancho, regular, mayor a 100 latidos por minuto, no veo actividad auricular, tengo una taquicardia de complejo ancho, que luego aplico los algoritmos para ver si es una TB o es una supra. Entonces, lo que te quiero decir es, mira día por día electrocardiografía, porque un bloqueo AB MOVIS tipo 2 no se ve igual en todos los pacientes ni en todo el electrocardiograma. El libro te da unos criterios específicos, pero en el curso incluso que estoy dando actualmente de emergencia, que hablé de los bloqueos auriculoventriculares, te enseño cómo un Weckenbach se ve diferente en muchos electros, se ve diferente, un bloqueo completo incluso, un BAB avanzado, se ve diferente. Entonces no hay un patrón específico de cada patología. Incluso el bloqueo de rama derecha, que siempre te lo enseñan como oreja de conejo, no siempre aparece así. Entonces, mientras más electrocardiograma tú ves, mientras más tipo de bloqueo de rama derecha diferente tú ves, mientras más tipo de bloqueo auriculoventriculares tú ves, por ejemplo, me refiero, un MOVIS tipo 2
lo ves en diferentes pacientes, lo ves de diferentes formas. Va a llegar un tiempo que ya tú tienes imagen fotográfica y el momento de que te enseñe el electrocardiograma, lo que tú no analizas son tú no analizas cuánto mide el QRS, no. Tú lo que tu cerebro, tu subconsciente va a sacar a la luz la patología que ya te sabe de tanto que la has visto. Pero primero tienes que saberte lo básico, los parámetros básicos, y luego lleva tu orden. Mi orden yo siempre busco el QRS, ya con eso saco muchas conclusiones, y después que busco el QRS, busco la relación que tiene la aurícula con los ventrículos. Pero yo siempre lo que aconsejo es, miren lo que tiene más feo, o sea, apréndete fotográficamente cómo es un electrocardiograma normal y cuando vea un electrocardiograma, mira lo que tenga más feo. Cuando tú mires lo que tenga más feo, me refiero a eso, a lo que se salga de la normalidad, vas a llegar a un diagnóstico. Cuando te llegue un paciente con un dolor torácico, con elevación de cemento ST y tú estás acostumbrado a ver un cemento ST al mismo nivel de un cemento PR y tú mires un electrocardiograma que ya sabes cómo es normal, tú vas a buscar lo más feo. Lo más feo siempre va a haber un ST que no está en su lugar. Y ya en eso tú inmediatamente vas a sospechar, aquí hay un infarto. Lo único que vas a hacer, ver en qué cara está, cuántos milímetros tiene para ubicar la ubicación. Entonces ese es mi mensaje. Pero no hay una fórmula mágica. Lo que hay es práctica día por día, viendo la misma patología en diferentes electrocardiogramas. Sí, y al final la práctica hace el maestro. Pero bueno, muy chévere, Doc. Ahora vamos con otra preguntita. ¿Podría, por favor, resumir el tratamiento de una fibrilación auricular? Fibrilación auricular, un tema muy interesante y lo estábamos comentando incluso previo. Tiene dos vertientes la fibrilación auricular. Si el paciente te llegó agudo en emergencia, si te llegó inestable o estable, vamos a ponerlo así. Inestable, con la característica que mencioné, hay que revertir el ritmo. O sea, porque tú tienes control de ritmo, control de frecuencia y anticoagulación. La anticoagulación no hay duda que ya se la saben, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Pero cuando hablo de control de ritmo, es que el paciente esté en arritmia y debo llevarlo a ritmo sinusal. Eso es control de ritmo. Cuando hablo de control de frecuencia, es solamente reducir la frecuencia cardíaca para tenerla en FA menor de 110 latidos por minuto. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Porque la mayoría de los médicos que están conectados aquí son médicos generales o médicos internistas, médicos rurales, internos, estudiantes de medicina. Yo recomiendo que cuando tú recibes un paciente, si no eres experto, por ejemplo, un electrofisiólogo, que incluso a veces eso se le escapa a muchos cardiólogos, si un paciente no está inestable, nunca sospecha, aunque el paciente te diga que sintió palpitación hace 4 horas, no crea que la fibrilación auricular es de reciente aparición. Siempre tómalo como algo que ya tiene más días, porque ella pasa mucho tiempo asintomática en muchos pacientes. Y el paciente se da cuenta ya cuando ya tiene mucho tiempo instalada. Si tú ese paciente con fármaco o una cardioversión lo cardiovierte, el paciente tiene alta probabilidad, porque no estaba protegido con anticoagulación, de tener un trombo y tú le provocas un accidente cerebrovascular. Entonces, lo que yo te recomiendo es que haga un control de frecuencia con beta bloqueante si el paciente no está congestivo, si no tiene falla cardíaca, ¿de acuerdo? Con beta bloqueante, que no importa la fracción de eyección que tenga. También lo puede hacer con verapamil o diltiazem, o sea, con calcio antagonista. El detalle es que con estos fármacos debes estar seguro cómo está la frecuencia la fracción de eyección, porque si esa fracción de eyección está menor a un 40%, no podemos utilizar los calcio antagonistas porque empeoran la función cardíaca y es menos beneficioso para el paciente. Entonces, con estos fármacos hacemos control de frecuencia. Ahora, cuando tú no puedes dar beta bloqueante porque el paciente está congestivo, cuando no puedes dar calcio antagonista porque el paciente tiene una fracción de eyección disminuida, vas a darle digoxina, ¿de acuerdo? Vas a hacer control de frecuencia con digoxina. Pero tú no tienes ninguno de esos fármacos disponibles y el paciente hay que hacer un control de frecuencia, lo hace con amiodarona. El detalle es que la amiodarona aquí no es el mismo tipo de forma de administración. No es que vas a pasar, por ejemplo, 150 miligramos en 10 minutos, luego 300, 360 en 1 hora, luego los otros 600 en 24 horas, no. Aquí se pasa, ya es la amiodarona controlada con mayor tiempo de duración para que solamente, como ya también tiene efecto de reducir o de bloquear el nodo auriculoventricular, lo bloquee para que todos los impulsos de la FA no pase y eso reduce la frecuencia ventricular. Por eso se hace en última instancia. Entonces, encárgate de dar anticoagulación al paciente. Si está estable incluso y tiene disponible vía oral con los nuevos fármacos, lo puede comenzar, ¿de acuerdo? Entonces, o enoxaparina si tiene. Lo que no recomiendo es que utilicen la heparina allí de bajo peso molecular, o sea,
esa heparina que es sin infusión porque hay que hacer control cada 6 horas y mayormente no tienen para hacer TPA cada 6 horas ustedes en sus emergencias. Entonces, nosaparina o nuevo anticoagulante, incluso warfarina, tratando de conseguir un INR alrededor de 2.5. Entonces, anticoagula a tu paciente, controla la frecuencia cardíaca y lo más importante que tú vas a hacer, una de las cosas más importantes, es referir tu paciente a un electrofisiólogo. ¿Por qué te digo un electrofisiólogo? Yo soy cardiólogo, yo no soy electrofisiólogo. Y yo prefiero que un paciente que una FA, a que me lo refieran a mí, que lo refieran a un electrofisiólogo. Porque la costumbre de que este paciente con FA solamente se centran en controlar frecuencia y en anticoagular. Pero ¿para cuándo el control de ritmo? A ese paciente hay que hacer el control de ritmo. O sea, hay que tratarlo de llevar a ritmo sinusal, porque mientras más tiempo el paciente permanezca en un ritmo sinusal, menos empeora la fracción de eyección, o sea, menos empeora la función ventricular. Si el paciente tú lo dejas en FA permanente por quedarte con él, el paciente va a entrar a los años a falla cardíaca. El electrofisiólogo le va a ofrecer una cardiovisión eléctrica programada con 3 semanas o 4 semanas previa de anticoagulación o con un ecotransesofágico que va a descartar que haya trombo y lo va a cardiovertir. ¿De acuerdo? Y lo va a mantener ahí si con amiodarona o si no tiene daño estructural con flecainida o propafenona, con beta bloqueante para controlar la frecuencia o calcio antagonista y anticoagulación y en vigilancia. Pero si el paciente retorna, ese paciente se va a llevar a ablación. Hay un procedimiento que hacen los electrofisiólogos con un equipo tridimensional y es bloquear a las venas pulmonares, que son las que mayormente están relacionadas con la producción de fibrilación auricular por la conexión que tiene ese tejido con el auricular. Entonces lo va a llevar a ritmo sinusal con un alto porcentaje de efectividad dependiendo varios aspectos a este paciente. Por eso no lo hace un cardiólogo, no lo hace un internista, no lo hace un médico general, lo hace un electrofisiólogo. Y teniendo esto en cuenta, que ya yo te resumí control de frecuencia, control de ritmo, que se lo debe dejar si el paciente está estable a un electrofisiólogo, anticoagulación, y luego el electrofisiólogo lo va a cardiovertir o lo va a hacer la ablación. Una de las cosas que no se hace en ningún lado, pero yo amo esto de Colombia porque lo hace, porque tiene su clínica de pacientes de fibrilación. Tú no haces nada controlando frecuencia, controlando el ritmo, si tu paciente tiene una tiroides y tú no manejaste al paciente su hipo o su hipertiroidismo. Tú no haces nada si hay paciente diabético y tú no controlaste su glicemia. ¿De acuerdo? Tú no haces nada si hay pacientes obesos y tú, por ejemplo, no controlaste la obesidad. Tú no haces nada si el paciente está infartado y no manejaste la falla cardíaca. O sea, la FA es multifactorial. Hay muchos factores externos que siempre la van a precipitar y la pueden provocar. Entonces, este es un paciente que es multidisciplinario también. Es un paciente que hay que verlo, la FA, no como una arritmia, sino como una enfermedad. Entonces, mire el paciente en contexto completo. Y cuando el paciente en contexto completo lo va a manejar, y cuando tú regules todos los factores externos en conjunto con el ritmo, la frecuencia cardíaca y la anticoagulación, vas a tener un tratamiento completo de fibrilación auricular. Perfecto, doc. Vamos con otra preguntita. ¿Cuál considera que es mejor para manejar el dolor en un infarto agudo de miocardio? ¿Nitratos o morfina? Nitratos o morfina. Qué más feliz, me anda el gato mío visitando. ¿Sabe qué? Nitratos o morfina. Yo en lo que tengo de residencia o de médico, yo creo que he utilizado morfina 2 veces. Siempre he utilizado nitrato cuando me lo permite la presión arterial, ¿de acuerdo? Pero siempre trato de evitar la morfina, porque lo que te hace a ti tomar decisión de tú incluso hacer una repercusión inmediata en el paciente es que el paciente todavía presente dolor torácico. Como estábamos hablando ahorita, ese paciente sin elevación de cemento ST, ¿cómo tú sabes que necesita inmediatamente a un cateterismo? Es un paciente que tú tratas de controlar el dolor con nitrato, con su hipolipemiante que le diste, con su beta bloqueante, con su antihipertensivo, con sus antiagregantes. Trata de manejarlo así para ver si mejora la clínica. Y si el paciente sin elevación del ST sigue con dolor, ya tú le mandas nitrato y es muy fuerte, este paciente probablemente necesite un cateterismo. Ahora, si no tiene la posibilidad de un cateterismo, tú le vas a administrar morfina a este paciente para mejorar el dolor. Pero si a pesar de la morfina regresa, obligatoriamente tiene que ir a cateterismo. Si mejoró y no volvió, después de la morfina, solamente va a ver qué riesgo isquémico tiene, a ver si es muy alto riesgo o alto riesgo para llevarlo a cateterismo. Pero en estos pacientes que te llegan con elevación de cemento ST,
con elevación de cemento CT, que tienen criterio de trombolizarse, ¿de acuerdo? Trata de manejar todo con nitroglicerina, con su antiagregante, con otro menos con morfina, porque así el paciente tenga mucho dolor. ¿Por qué? Y tú puedes decir, no, pero el dolor es un desencadenante simpático para que haya mucha adrenalina y esto va a aumentar más la isquemia, pero uno de los criterios de efectividad de la trombólisis, si es lo que vas a hacer con el paciente, uno de los criterios es que desaparezca el dolor. Si ya tú le pusiste morfina, lo enmascaraste. Enmascararlo entonces con la morfina, en este caso, el dolor, no vas a tener una efectividad clara de esa reperfusión. Y tú puedes decir, por la nitroglicerina puede quitar el dolor, pero ya tú estás más tranquilo porque sabes que con la simple vasodilatación de la nitroglicerina quitó el dolor, es decir, que esa obstrucción que tal vez estaba total, abrió un poquito el vaso y te va a dar chance que ese paciente pueda ir a cateterismo. Entonces, lo que yo recomiendo, mientras puedan con nitroglicerina, manéjelo, y cuando ese dolor sea insoportable, el paciente no puede ir inmediatamente a una sala de cateterismo y lo único que lo pueda quitar sin estar contraindicada la morfina, administra morfina. Perfecto. Vamos con otra. En una torsión de punta, si el paciente está inestable y se desfibrila, también se administra sulfato de magnesio posterior a la desfibrilación. Sí, como mencionaba anteriormente en la torsión de punta, y buena pregunta que hizo la persona que escribió, porque habló de desfibrilar. O sea, está claro que a la torsión de punta tenemos que desfibrilarla, pero tú pensarías, debo estar claro, a ver si mayormente una de las causas frecuentes es la hipopotasemia de los pacientes que tienen torsión de punta, porque prolonga mucho ese periodo, el QT, el periodo refractario, o el paciente está muy bradicárdico y eso provoca la torsión de punta. Entonces, en esos pacientes que ya tú desfibrilaste, tienes que fijarte siempre en buscar la causa. Y una de las causas más frecuentes es que tú tienes que obtener los electrolitos. Si tú estás claro que tu paciente tiene hipomagnesemia, que puede ser una causa de torsión de punta, tú vas a administrar magnesio. Pero si tu paciente, por ejemplo, no tiene hipomagnesemia y tiene hipopotasemia, tiene que administrar potasio y administrar magnesio también, aunque no tenga hipomagnesemia. Si tu paciente no tiene hipomagnesemia ni tiene hipopotasemia, debe administrar magnesio. O sea, en resumen, siempre debe administrar magnesio en este paciente. Y no es tanto porque el paciente le haga falta, sino porque el magnesio tiene una característica importante en una canales rectificadores en la membrana celular que está vulnerable por la torsión de punta, y es que estabilice esa membrana. Va a evitar que esa potenciación nuevamente se inestabilice y provoque otra torsión de punta. Entonces siempre vas a administrar magnesio, lo único que no vas a administrarlo a grandes rasgos, vas a administrar por ejemplo 2 gramos durante 20 minutos o durante media hora, si el paciente y la atención te lo permite, ¿de acuerdo? Y luego puedes medir los niveles de magnesio para ver si hacía falta o no, para que lo tenga que reponer y siga administrando. Pero la respuesta es siempre administrar magnesio en la torsión de punta para estabilizar la membrana y para que el paciente trate de no entrar nuevamente a una torsión de punta. Perfecto. La otra. ¿Cuál es el mejor fármaco para manejar una emergencia hipertensiva con órgano diana neurológico? O sea, cerebro. Si tu paciente llega a crisis hipertensiva y mayormente si te refieres a cerebro, puede llegarte con una encefalopatía hipertensiva, el paciente, te puede llegar con un ACV hemorrágico o te puede llegar con un ACV isquémico. O sea, con estos 3 tipos principales de precipitantes que se traducen a un daño a órgano blanco cuando hablamos solamente de cerebro. Allí los fármacos que yo te recomiendo utilizar, incluso estuve recientemente leyendo un material de crisis hipertensiva, es el abetalol y onicardipino. ¿De acuerdo? Si tiene el abetalol lo puede utilizar sin problema, o onicardipino. Saber cómo administrarlo, la dosis, tener claro que esa presión arterial, mantenerla vigilada para que no tenga una hipotensión de rebote el paciente, o sea, no tenga una hipotensión muy magnificada y sea peor. Entonces tener esto claro. Pero la betalol y nicardipino lo puedo utilizar en estos pacientes como lesión. Perfecto. Y ya para ir con la última preguntita. Doctor, ¿podría recomendar un libro para aprender fisiología cardíaca de la mejor manera? Libro. O sea, yo no soy muy bueno con acordarme de los libros, pero si yo pudiese recomendar un libro en estos casos para aprender sobre cardiología general, fisiopatología profunda,
saber bien, son dos libros. Y depende, si tú estás empezando, si tú eres médico general, incluso este internista, te recomiendo que, te recomiendo que revise el Harrison. Y si son las versiones más actualizadas de Harrison, a nivel de cardiología yo lo he revisado, no es que he leído todos los temas de allí, no es que, pero en lo que he revisado, en opinión de expertos también que les gusta mucho la lectura, y Harrison es muy bueno para aprender sobre cardiología para tu nivel, o sea, muy bueno. Ahora, si ya tú estás a un nivel que ya eres residente de cardiología, un libro muy bueno es el de Brownwell. El problema es que Brown es muy profundo, tiene muchas cosas a veces que no se va a entender, pero es muy bueno. Pero en general, si quieres aprender, porque dedicarse a estos libros son libros muy gruesos en tema de cardiología. O sea, no lo vas a leer en un mes ni una semana. Lo que yo recomiendo, incluso para todos los médicos que están empezando, o son médicos generales, o están empezando una residencia, no es que se vayan al libro grueso de ellos, principal. ¿De acuerdo? Cuando son R1 incluso, o cuando va a entrar a una residencia, es que comience con compendio, con síntesis de los temas, porque no van a tener tanto tiempo para dedicarle el R1 solamente a un tema, porque es muy grueso. O sea, trata de leer compendios, buenos compendios resumidos de tu tema, y mientras tú vas ahí avanzando, vas a saber que tienes que ir profundizando y buscando otro libro más grueso para entender muchas cosas. Pero trata de leer varios temas del libro que sean compendios, que sean muy buenos. Hay uno que yo creo que le llaman Green, algo así, que es muy bueno porque tiene resúmenes de esos temas. Pero trata de leer temas así resumidos y cuando pueda te vas a Harrison o si no, al Guadalajara. El Guadalajara y Brownwell fue el que mencioné, creo, Brownwell, pero el Sí. Guadalajara es muy bueno para el Guadalajara, que es un libro viejo que creo, no sé si lo han actualizado, pero para aprender semiología cardiovascular es excelente. El Guadalajara, muy bueno ese libro de cardiología para semiología cardiovascular. Perfecto, Doc. Y ya nos pasamos el tiempo de la hora. No quiero tampoco quitarle mucho tiempo a usted, pero yo creo que es un privilegio total haberle tenido acá y que nos dé esa explicación tan increíble. Yo que estoy en su curso, para mí todos los días es un... mi cerebro explota y es increíble la manera en cómo usted explica y todos los temas en general. Sobre todo haciéndolo desde el lado también del paciente, porque eso es importante, el manejo multidisciplinario de los pacientes, que muchas veces se omite esos pasos y que muchas veces también a los pacientes crónicamente hablando, cuando nos llega un médico general que somos nosotros la primera, el primer eslabón para estos pacientes y llegan sin nada, tener ese conocimiento desde lo más bajo creo que es lo más importante de todo. Pero Doc, también aquí me siguen muchos médicos, estudiantes de medicina, médicos rurales, de todo. Y esta intención de hacer estos en vivos con especialistas también era porque me encantaría que comparta qué es lo que se tiene que hacer para seguir la especialidad de cardiología. Tengo entendido que se sigue primero medicina interna, en algunos otros lugares no, depende. O sea, quisiera que me explique usted cuáles son los pasos para seguir la especialidad y finalmente ser cardiólogo. Ok. Yo no soy médico internista, no, claro eso, yo no soy médico internista. Hay dos modos de entrar y ya todos los países están en esa vanguardia. Incluso en mi país, República Dominicana, todavía no está actualizado. Para tú entrar a cualquier subespecialidad, debe culminar medicina interna como tal, o tener tu título. Pero países ya como Colombia, creo, no sé, no estoy muy seguro, algunas universidades, México, Venezuela, España, o sea, continente europeo como tal, son países, hay mucho más, pero son países que tú cumpliendo 2 años en medicina interna como residente, o como yo lo hice que fue rotatorio, o sea, 2 años rotando por medicina interna, con tú cumplir eso y tener el aval por el servicio de que tú fuiste residente asistencial allí, ¿de acuerdo? Que recibiste tus clases, recibiste tus exámenes, o sea, estuviste haciendo tu labor como residente. Con eso, las universidades pues, te permiten entrar a un posgrado de cardiología, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo hice cardiología en la Universidad Central de Venezuela, es una universidad que tiene mayor prestigio en Latinoamérica, es la universidad central más importante allá en Venezuela, muy reconocida por los profesionales y fue un gusto incluso para mí prepararme allí en esa universidad, porque tiene, o sea, yo que ya tengo varias referencias en universidades, tiene un respeto global muy importante. Entonces, allí tú entras o como médico internista o porque rotaste 2 años por medicina interna.
pero creo que en Europa con un solo año que tú hagas, o sea, tú entras a cardiología directo y te ponen como solamente un año a rotar por medicina interna y luego los otros en cardiología. Porque, para decirte, cuando yo entré, y esto no es para ofender a nadie, cuando yo entré sí, puedes hacer medicina interna y tienes el tiempo y eres joven, lo puedes hacer. Yo porque no me iba solamente a quedar como cardiólogo, o sea, quiero ir a la parte intervencionista. Entonces, sumar todos esos años, una persona de escasos recursos que viene de abajo no puede dedicarle la vida entera a prepararse, aunque uno siempre se vive preparando, ¿de acuerdo? Entonces, si puedes hacer medicina interna, hazla, yo te la recomiendo. En mi caso yo no la hice, porque hay muchas cosas de medicina interna que no amo manejar a los pacientes renales, no amo manejar a los pacientes reumatológicos, no amo eso, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que sí te aconsejo, si no vas a hacer medicina interna y vas a entrar a cardiología, es que tenga claro antibioterapia, porque lo vas a utilizar en cardiología. Sé un experto en manejar antibioterapia. Si tu hospital no es experto enseñándote, has diplomado, que hay buenos diplomados. Incluso de Colombia, GESCON creo que se llama, da unos buenos diplomados de antibioterapia. Importante que la canalización en tus pacientes, cómo se toma vías centrales, ¿de acuerdo? Eso debe manejarlo al pelo. Otra cosa importante, el manejo hidroelectrolítico. Si no vas a hacer medicina interna y vas a rotar solamente por medicina interna, tiene que ser un experto manejando control de electrolitos, manejando a los pacientes con hidratación. Eh, Diría que antibioterapia, eso de manejo hidroelectrolítico, los vasoactivos e inotrópicos, antes de entrar, saberlo manejar y tener una buena base de electrocardiografía. Con eso simplemente, porque yo entré con muy buenos especialistas en medicina interna a mi posgrado, los respeto, los quiero porque fueron buenos compañeros y unos dioses del Olimpo en medicina, y yo entré con ellos, y a pesar de que ellos tenían una buena base completo superior a mí, porque duraron más tiempo, tuvieron más tiempo dedicado a eso, cuando entramos a cardiología, me di cuenta que estábamos todos al mismo nivel. Y no solamente con cardiología, casi la mayoría de médicos internistas que entran a una subespecialidad, se dan cuenta que todo lo que creían que sabían de ese tema en su especialidad es totalmente diferente en la subespecialidad. Se dan cuenta que realmente no sabían nada o no sabían casi nada de eso, porque es un mundo diferente. Entonces, trata de entrar con una buena base si no eres médico internista, ¿de acuerdo? Y luego le dedica tu tiempo total a su especialidad y te vas a dar cuenta que vas a aprender. Entonces, para tú ser cardiólogo, ser médico general, tus 6 o 7 años, depende de la universidad que tú estés, hacer medicina interna o tu 2 años de medicina interna o un año si te lo exige el país, y luego vas a entrar a cardiología y vas a ser cardiólogo. Trata siempre, no todos tienen la oportunidad de que vas a salir fuera de tu país, como en mi caso que salí fuera de mi país, es tener pendiente a la universidad que se va a homologar con su especialidad o con esta especialidad. O sea, yo fui a Venezuela y me fui con la Universidad Central porque yo sé que al momento de llegar a mi país, que yo fuera al Ministerio de Educación Superior, me iban a validar mi título, ¿de acuerdo? Y me iban a homologar y me iban a reconocer como el cardiólogo de aquí. Porque si yo llego allá hay, por ejemplo, hospitales que hacen cardiología y no lo hacen universitarios, o con universidades que no son reconocidas internacionalmente. Si hubiese llegado aquí a mi país, yo solamente hubiese sido cardiólogo allá, pero no en mi país. Entonces trata de que esa universidad sea reconocida en tu país, porque tampoco la sociedad no te va a aceptar si no te acepta primero el Ministerio de Educación Superior. Entonces trata de tener todos los papeles en cuenta, trata de no hacer trampa, ¿de acuerdo? Y trata de cumplir todo a cabalidad. Ahora, si lo hiciste en tu propio país, perfecto, ya allí vas a ser validado. Pero si tú me preguntas a mí de nuevo, Doya, ¿usted cardiólogo, usted haría medicina interna? Sigo diciéndote que no lo haría. Doc, perfecto. Y solo como última, ya más curiosidad mía, ya después de cardiología, ¿cuáles son las otras o sea, que se puede seguir? Por ejemplo, usted me dice electrofisiología, pero ¿qué otras alternativas hay ya una vez siendo cardiólogo? Hay muchos, hay muchos. Por eso es que incluso yo no ofendo al cardiólogo cuando le digo que cuando le llega una arritmia la mande al electrofisiólogo, porque nosotros como cardiólogos aprendemos en la residencia al manejo de arritmia, ¿de acuerdo? Y mucho dentro de la residencia ve que se dedican más a la parte de eco, incluso muchos cardiólogos que no les gusta mucho electro y son cardiólogos. Entonces cada quien tiene como su fuerte. Entonces, pero no son expertos en un tema en sí totalmente. Entonces, después que tú eres cardiólogo, tú o haces ecocardiografía, un fellow de ecocardiografía de imágenes, puedes hacer un fellow de ecocardiografía, es una de las ramas y es muy buena.
porque ya sé esofágico, que uno lo puede hacer en la residencia, pero uno no es experto. Hemodinamia, que es intervencionismo para hacer cateterismo cardíaco, para implante valvular percutáneo, ¿de acuerdo? Está electrofisiología, que es arritmia, desde el punto de vista invasivo. Está cardiooncología. Ah, ya va. Algo muy importante, que rapidito, en todo lo que yo le mencioné, de los pacientes con manejo de FA, los pacientes con cardiopatía, con insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, el pilar más importante se me olvidó, la rehabilitación cardíaca. Todos estos pacientes deben ir a rehabilitación cardíaca porque uno de los pilares más importantes para que ellos tengan buena adherencia al tratamiento y no se lo dejen de tomar, y para que el paciente tenga una buena actividad física adecuada para su entidad patológica que tiene en sí. Entonces, esta es otra rama que actualmente está bateando bien en la cardiología, que es la rehabilitación cardíaca. Muy buena, ¿de acuerdo? Muy buena, y que puede hacer rehabilitación cardíaca la puede hacer. También está imágenes más específicas como resonancia magnética, tomografía, algo que se llama PET, ¿de acuerdo? Entonces, son como las ramas de cardiología que se pueden hacer así, a grosso modo, que más están actualmente reconocidas, aunque pueda haber otras por allí, para después de cardiología. En mi caso, yo quiero dedicarme a la electrofisiología. Perfecto, Doc. Muchas gracias y ya nos pasamos bastante del tiempo que estaba estipulado. Gracias por dedicarle esa oportunidad a todas las personas que se conectaron hoy y sobre todo de responder todas las dudas que llegaron. Quiero recordarles también a los que están conectados, yo siempre primero dejo historias para que me dejen todas las preguntas y las preguntas que están aquí son de personas que me las dejaron días previos. Entonces, eso es lo que hacemos. Si tienen sus dudas para próximos invitados, tienen que dejármelas justamente antes de para poder realizarlas. Pero en todo caso, muchas gracias a todos. Doc, usted es un genio total. Yo creo que todos se dieron cuenta hoy la manera de explicar y todo. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que pueda tenerle aquí en otra oportunidad también. Y nada, Doc, un abrazo fuerte a usted. Que todo le salga muy bien. Gracias. Que me sigan en Instagram, ya saben. No dejen de seguirme en Instagram como Cardioelectro RM. Allí tengo en mis historias, o sea, en los reels y en los posts, para usted volverse un experto en electrocardiograma. Así que muchas gracias por la invitación, el placer es mío y nos vemos en otra ocasión. Buenas noches. Y el gatito ahí sigue pidiendo que ya vaya. Gracias a todos, gracias. Chao, chao. Chao, Doc.